Hola a todos y a todas. Acá estamos en De Médicos, Poetas y Locos. Todos tenemos un poco. Hoy estamos con una invitada española. Así que vamos a disfrutar de esta entrevista. Con nosotros está Chuza Pérez de Vallejo. Lo traté de decir lo mejor posible. Hola Chuza, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Chuza, estás invitada porque en este espacio que tratamos de que la gente conozca a aquellos que tienen una propuesta distinta, diferente o original. Vos en España estás trabajando con lo que denominás el teatro de la escucha. Sí. Es algo muy seductor para mí. Me gustaría que lo expliques. ¿De qué se trata? Bueno, el teatro de la escucha es una corriente teatral en la que llevamos trabajando aproximadamente 17 años y que está en España hasta ahora, porque somos de ahí los que la hemos empezado a trabajar y a llevar a cabo. Primicia para ustedes, se va a venir para aquí, o sea que ya la pelearemos juntos. Y yo me dedico al teatro de la escucha, y el teatro de la escucha tiene sentido porque quiere que el teatro sea respuesta en el mundo de hoy, ¿no? Que no sea algo solo de entretenimiento, sino que el teatro como arte, como cualquier otra profesión, se puede plantear cómo dar respuesta, cómo debe ser el teatro de hoy en el mundo en el que vivimos, un mundo con más de 70 guerras, un mundo con hambre, un mundo con esclavitud, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe ser el teatro hoy, ¿no? Y cómo debe ser el actor o la actriz también, ¿no? Hablábamos de que hay que priorizar el ser persona al ser actor. Tú puedes ser muy buen actor, muy buena actriz, como pasa mucho, y luego, como si te quitaras un disfraz, eres otra cosa, ¿no? No, ¿por qué no luchar por esa coherencia de lo que defiendo en escena? Lo quiero defender con todas las incoherencias que tenemos todos, pero la tensión está ahí de quiero ser capaz de lo que digo en escena, defenderlo en la vida, ¿no? Y va un poco por ahí, ¿no? Por eso la compañía que yo tengo se llama Los Últimos, sí. Lo cual tensa también porque queremos que sean los últimos, los más aplastados, los más desfavorecidos, los que tengan la voz, es decir, sí. no vamos a hablar de mis problemas, de los problemas de... porque yo soy de una clase media, obviamente, y no, vamos a prestarle la herramienta teatral, voy a prestarle mi cuerpo, mi voz, para que sean los que viven en la calle, los que pasan hambre, etcétera, etcétera, los que tomen el protagonismo, ¿no? Sí. Y de hecho tenemos sistemas en los que se ha dado y se está dando que después de una actuación, entre el público hay inmigrantes, hay personas que mucho más desfavorecidas que yo, que dicen, eso lo quiero hacer yo, ¿no? Y entonces trabajamos para que ellos sean los que lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí. Sí, también tenés algo preparado o una propuesta, quiero decir, para el teatro de niños o para niños. ¿Eso cómo lo visualizas? ¿Cómo lo ves? Nosotros en España tenemos dos salas, una de ellas es como más la Escuela del Teatro de la Escucha, y ahí damos formación de pedagogía teatral, ¿no? Es decir, cómo el teatro que quiere ser respuesta hoy se puede aplicar desde pequeñitos, ¿no? Cómo trabajamos con los niños hoy, de 4 a 7, de 8, en fin, para arriba, sí. ¿no? Entonces, igual que trabajamos con ellos potenciando desde pequeñitos la creatividad, la imaginación, porque están en la etapa dionisíaca donde eso es lo que florece más, y trabajamos desde ahí, no tanto tienen que crear una obra teatral donde se disfrazan de arbolito, de ovejita, no, porque no es lo que tienen que hacer, sino potenciar eso, que es lo que necesitamos de mayores para luchar, ¿no? La creatividad, que es la herramienta de los pobres. Y lo mismo hacemos en los espectáculos. Mañana, estos días, estoy actuando por aquí con un espectáculo de magia y de cuentos donde, claro, a su nivel, pues se plantea el tema de la solidaridad, de la amistad, del compartir, sí. Y luego, bueno, vamos avanzando, ¿no? Son niños, nos sí. Vamos a meter ahí. Sí, sí. También tenés el teatro de una sola persona. Eso... Acá se llamaría de otra manera, pero sí. Tiene una particularidad esto. Sí, es teatro encuentro, ¿no? Es un sistema que nació, como tantos otros, de ver
qué sistemas tenemos que inventar para dialogar con la sociedad, ¿no? Bien. Entonces, una de las cosas que estábamos investigando es que realmente, aunque vivimos, y Buenos Aires es como una ciudad muy loca, ¿no? Mucha gente, mucho movimiento, pero estamos muchas veces solos en esencia, ¿no? Sentimos esa soledad dentro del montón de gente. Entonces, hemos diseñado un sistema para dialogar entre personas. Se llama Teatro Encuentro y se trata de eso. Pues está una persona sola en un banco, en una estación, y entonces se acerca a alguien, no vestido de teatro, soy actor, sino normal, y se le ofrece una actuación. Mira, perdona, te puedo hacer una pequeña actuación de teatro, te la regalo. No se pide dinero a cambio ni nada. Tenemos estudiado cómo nos acercamos, cómo lo ofrecemos. Igual aquí en Argentina capaz que tenemos que cambiar alguna cosa, pero hay que empezar a experimentarlo. Sí. Entonces el 90 y mucho por ciento nos dice que sí. Entonces te sientas al lado y empieza un pequeño texto teatral de unos 5 o 6 minutos donde se plantea un tema fundamental, ¿no? Pues el tema de la soledad, el tema de la dificultad de encontrarnos, el tema de los ancianos que son abandonados por lo menos en España y que tienen una experiencia que es importante que se tome, etcétera, etcétera. Y luego, de forma natural, cuando se cierra el telón, porque hay todas las características del teatro en ese pequeño encuentro de dos personas, de forma natural, la persona que ha recibido el texto te empieza a contar. Te empieza a contar, es que eso que decías de las palabras, eso que decías de la soledad, y te empiezan a contar, ¿no? Y sucede que cuando ellos creen que han recibido un regalo porque han actuado para ellos, es mentira, porque de repente ellos te empiezan a regalar muchas experiencias intensas que todos tenemos y que normalmente no contamos con el que vivimos al lado día a día, porque somos así los seres humanos, pero alguien que has conocido de repente, que va a desaparecer, que nunca más lo vas a volver a ver, le cuentas abiertamente, ¿no? Sí. Entonces, de repente nos encontramos con un montón de experiencias de la gente, profundas, intensas, que nos devuelven un poco cómo está la sociedad hoy, ¿no? Pero bueno, de ahí también han salido otros proyectos, como yo he trabajado con personas que viven en la calle, y a partir de sus experiencias vitales ellos querían contar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos escribieron pequeños textos que agarramos, transformamos en metáforas, y ellos salían a actuar a la gente, y junto con también otras personas que no vivían en la calle, para plantear eso a la sociedad y luego convocarles a un acto. Eso se dio, se hizo, y luego gente apareció a ese acto, ese día, etcétera, etcétera. O personas mayores, el texto de las manos está pensado y diseñado por personas mayores que sienten esa necesidad de diálogo intergeneracional y salen los viejos a actuar para jóvenes, a parques, a plazas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eso es un poco lo que es Teatro Encuentro así resumido, ¿no? Todo esto que vos decís y que estás contando que tiene 17 años de más o menos de vigencia y de haberse iniciado, a vos te encontró jovencísima. Sí, bueno, no tanto, pero 17 años atrás. Sí, bueno, yo llevo menos, yo llevo 11. Yo llevo 11 años, o sea, Moisés Mato, que es el autor de casi muchos de los materiales que está aquí, siempre con colaboración de mucha gente. Sí. Él lleva 17, 18 años, no sé decirte ahora exactamente, y yo entré hace menos, como 11 años, por ahí, ¿no? Lo conocí en un curso, lo típico que te apuntas a un curso y de repente dices, te empiezas a cuestionar tu vocación, ¿no? Yo trabajaba en la tele, estaba en otros ámbitos más educativos, más de personas con deficiencias, sordos, etcétera, y de repente dices, bueno, ¿qué tengo que hacer en esta vida, no? Y bueno, en resumen, pasé de ser funcionaria con una vida muy cómoda, mi piso, mi coche, todo, a apostar por el teatro porque sentía que desde ahí podía aportar algo, ¿no? Y arriesgar más en este mundo. ¿Sí? Y entonces de ahí sí que empieza ya el trabajo, empieza a nacer los últimos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y son muchos los que trabajan en esto que estás mostrando? ¿Es mucha gente? ¿Es una movida importante o no? ¿Cómo es? Es una movida importante, yo creo que muy importante, pero no somos muchos. Bien. El tema es ninguna revolución o
o movimiento fuerte empezó por muchos. Y eso es algo que nos quieren meter en la cabeza. No tenemos que ser muchos, mentira. Nunca fue así. No conozco ninguna historia, por lo menos de la no violencia, que fueran muchos de entrada. O sea, la dictadura del 78 en Bolivia la derrocaron 5 mujeres, empezaron 5 mujeres, la Rosa Blanca eran 3, o sea, es así, ¿no? Entonces, somos pocos, muy unidos, que trabajamos muy fuerte, pero sí que hay otro círculo, ¿no? De gente con la que colaboramos y otro círculo muy grande que nos conoce, que el boca a boca, ¿no? Que es esto de Teatro Cero, de teatro en casas, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, no es conocido, no está en los grandes medios, no puedes encontrar algo en la web, pero funciona por el boca a boca, funciona porque la gente ve que es necesario ese diálogo en las casas, ¿no? Teatro Cero es teatro en casas, no lo hemos inventado nosotros, sino que viene de la experiencia en Polonia, en Chile, en muchas dictaduras y totalitarismos, donde los de teatro necesitaban plantear temas, necesitaban plantear la lucha, la asociación, pero no podían decirlo en la calle. Y en los teatros tampoco, porque venían las SS y te mataban. Entonces decían, bien, ¿qué pasa? Igual que pasa en España, solo el 3% va al teatro de la población, y además somos siempre los mismos. Yo voy a ver tu espectáculo y tú vienes a ver el mío, qué bien, siempre somos actores, directores. Y el grosso de la población queda fuera. Pero puedes verlo como algo malo o como algo bueno. Dices, bien, el 97% se queda en su casa. Vamos a su casa, ¿no? Entonces ese es un poco el planteo de decir, bien, nos metemos en su casa, que además en tu casa no entra cualquiera, solo entran los que tú quieres, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, donde les planteas, vamos a dialogar de un tema a través de una representación teatral. Entonces eso empezó como experiencia, evidentemente con nuestros amigos, que traían otra gente. Y actualmente en España lleva más de 3 años y medio en más de 350 casas de toda España. Es una compañía teatral que ha actuado más de 350 veces en 3 años. Nómbrame alguna que haga eso, ¿no? Entonces, funcionamos así porque nos parece importante el diálogo posterior. Es decir, tú actúas y luego te quedas a dialogar con la gente de la casa, donde dialogas sobre ese tema y luego propones, bien, ¿y qué hacemos? Está bien, el mundo está mal, tenemos muchos miedos, etcétera, etcétera, pero somos un grupo que estamos aquí y qué paso damos, ¿no? Y de ahí han salido muchas acciones, ¿no? Que la gente se compromete. ¿Y eso que actúan ustedes son contextos propios o toman autores teatrales, digamos, reconocidos? O ¿cómo eligen esto? No, son nuestros, son nuestros los textos, sí. Ahora mismo este es el más viejo, es el primero que salió, que es Un extraño, ¿no? Que plantea el tema de la inmigración, que hoy en día es brutal. O sea, si ustedes ahora, los argentinos aún les dejan entrar de momento en el aeropuerto, los peruanos no, los bolivianos no, a no ser que tengan mucho dinero. Evidentemente, si tienes dinero, vamos, claro. Pero hay cárceles específicas solo para inmigrantes en España. Bueno, se les tortura, se les repatria en aviones, etcétera, etcétera. Entonces nos parecía un tema importante para dialogar y fue el primero que salió y que escribimos a partir de experiencias reales que investigamos y conocemos. Y luego que es el que ya he hecho aquí en Buenos Aires, que es sobre el miedo, ¿no? Esto que dialogábamos del miedo que tenemos que nos invade todos los días, que muchas veces no reconocemos, pero que nos impiden decir la verdad, ¿no? Porque si digo esto, ¿qué van a pensar de mí? O que nos impiden comprometernos en una lucha, porque claro, voy a perder comodidad, voy a perder a lo mejor mi puesto de trabajo, voy a perder tantas cosas. Esos miedos que al final nos paralizan y nos matan como personas, ¿no? Entonces, este es el otro, y yo creo que cuando me vuelva para Buenos Aires traeré otro que plantea el tema de la vida, de la enfermedad, etcétera, etcétera, que creo que es un tema que también está muy hoy en día ahí en el tintero candente, ¿no? Vamos a seguir conversando en un ratito. Ya volvemos.
estamos de vuelta. Sigamos conociendo a Chuza. Hay algo que estuvimos hablando nosotras antes de plantear la entrevista, que tenía que ver con que tu familia tiene un punto de contacto con la Argentina. La Argentina formó parte o forma parte de la historia familiar tuya. Yo creo que algo tiene que ver con esto de que vos te has venido para acá. Contame un poco, así se enteran todos los que están viendo, ¿cuál fue el paso de tu familia por la Argentina? Bueno, yo creo que la de muchos, ¿no? Que han pasado por aquí, o que se han quedado, que han vuelto, no lo sé, porque caminas por ahí, hablas con la gente y tienen apellidos vascos, catalanes, gallegos, o sea, igual que italianos. Mi abuela era francesa, mi abuelo, por parte de madre, francesa, mi abuelo andaluz. Bueno, épocas difíciles, se vienen a Argentina a trabajar con el tema sobre todo de las vacas, ¿no? Y nada, viven 12 años en los que, no, perdón, viven como 18 años más o menos, pero mi madre vivió aquí solo unos 12 años, en los que me contaba que estuvo en 11 lugares diferentes. Entonces, bueno, todo el día cambiando de casa, ¿no? Por el trabajo de mi abuelo. Y cuando ya se acaba esa época, deciden volver a España porque de vuelta había trabajo ahí, etcétera, etcétera. Entonces, realmente a mí no me queda familia, o sea, no, porque, viste, vinieron todos. Y claro, vinieron y se fue, vinieron dos y volvieron 8. Bien. ¿No? En verdad tuvieron 7 hijos, uno se murió, pero volvieron 8 y no quedó nada, ¿no? Más que los recuerdos. De hecho, mi madre tiene mucha envidia porque no ha vuelto. No volvió. Nunca todavía, ahora tiene una excusa, ahora que yo vuelvo para aquí, para venir, ¿no? Esta es tu primera vez que estás en Argentina. Sí. Es un viaje que retrasé mucho tiempo porque sabía que, como que sentía, por un lado, que Argentina siempre me tenía ahí un enganche vital, emocional fuerte, y entonces no quería hacer locuras, quería tener la cabeza fría para las decisiones. Y entonces lo retrasé, ahora sí dije, vamos, ¿no? Mira. Y después de como un mes conociendo la realidad y las personas, ¿no? O sea, es muy importante, somos muy distintos, hablamos el mismo idioma, pero somos muy distintos, muy distintos. Entonces, bueno, para comprobar realmente, también para conocer grupos, asociaciones, cómo se mueve no solo el teatro, sino los grupos comprometidos, la militancia, etcétera, etcétera, porque nosotros trabajamos también desde ahí. Y dije, bueno, me parece una oportunidad buena para fortalecer los lazos internacionales, ¿no? Las luchas, y también ver cómo se puede implementar el teatro de la escucha, ¿no? Esta corriente teatral que nace en España, pero que viene de muchos ámbitos, claro, sí, no solo artísticos, sino políticos, sociales, pedagógicos, etcétera. ¿Cómo podemos trabajarlo aquí, no? Es un reto que me parece muy importante, que lleva mucho trabajo atrás y mucho apoyo de mucha gente. O sea, no me siento sola, aunque estoy físicamente puede que esté sola, pero en la realidad no, estoy muy acompañada por gente. Ahora, algo debe haber por el cual vos, que has viajado por otros países, estás pensando en anclarlo acá y no en anclarlo en otro país latinoamericano que también has conocido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé si lo sé explicar ahora que está como muy reciente, ¿no? Como hay una cosa de la sociedad argentina que me gusta, que es como el vamos que tienen, ¿no? Ese arranque, también tienen una historia de lucha muy interesante, ¿no? Que a veces se ha ido para un lado, otra vez para otro, pero esa raíz está, ¿no? Ha sido un país que ha sufrido mucho, que ha estado muy vinculado con España, ¿no? Toda la inmigración, ¿no? Y tienen un quilombo bárbaro, ¿no? O sea, y ahí está bueno. Claro, y eso a lo mejor es lo que me engancha, ¿no? Que, o sea, esas raíces de unión, de lucha están. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Que hoy en día lo que estoy viendo es que eso, en algunos sitios se mantiene, en otros no tanto, ¿no? Ha sido como se han dejado vender, etcétera, etcétera, pero en España igual, ¿no? Entonces,
Y no sé, luego hay cosas que más adelante, si nos volvemos a encontrar, a lo mejor puedo clarificar, Claro. pero... Ahora estamos en el periodo de intuición, esa intuición... Claro, que es fundamental también, sí. Sí, es muy importante. Vos también tenés otro ámbito importante, o por lo menos que incidir en ese ámbito es importante, que es el educativo, el de la educación, el de apostar al teatro también como otro tipo de herramienta, no solo en lo artístico puro, en el circuito teatral, sino en esta cosa de la pedagogía, de poder insertarte ahí. ¿Eso en España vos lo tenés? ¿Estás ligado a los programas escolares o algo así? Sobre todo, mucho trabajo con la universidad, ¿no? Con las ramas de trabajo social, educación social, pedagogía, magisterio, ¿no? Bien. Porque les interesa, y es normal, cómo a través del teatro podemos educar personas, ¿no? Bien. Personas. O construir una cosmovisión, unas comunidades que luchen por una misma causa, que entiendan el mundo, intenten entender el mundo de una misma manera, que les una y les haga fuertes ante las luchas, ¿no? Igual que hace el sistema se une, ¿verdad? Se fusionan bancos con empresas, con no sé qué, pero a nosotros nos educan, nos enseñan que no, que cada uno a lo suyo, que luchemos individualmente, ¿no? Sí. Entonces, no, lógicamente hay que unir fuerzas, y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Desde el ámbito pedagógico, desde la educación, desde el teatro, etc. Entonces, el teatro no es un fin en sí mismo para nosotros, hacer teatro. Si no responde, si no sirve para nada, ¿para qué? No, el teatro es una herramienta, y por supuesto tenemos espectáculos, trabajamos con niños, con adultos, con colectivos, con lo que sea, siempre que el fin esté claro, ¿no? Entonces, tenemos eso, muchos sistemas, muchas herramientas distintas, poesía visual, trabajamos mucho el ámbito de la no violencia, ¿no? Formamos grupos de no violencia, etcétera, etcétera, pero el fin está claro, formar personas que respondan, ¿no? Tu web, tu blog, con el nombre Los Últimos, ¿no? Es desafiante, es irreverente, totalmente, ¿no? En un mundo de ganadores, de triunfalistas, colocar Los Últimos interpela, ¿no? ¿A vos te ha sido fácil hasta ahora toda esta militancia artística? ¿Cómo viene interiormente tu lucha? Bueno, si decido venir aquí es porque siento que hay una corriente muy importante que me impulsa, ¿no? O sea, no me siento una heroína guerrera, ni muchísimo menos, ¿no? Es verdad que creo, hay un lema de Thoreau, ¿no? Que es un filósofo, David Henry Thoreau, que dice: bajo un sistema que encarcela a alguien injustamente, ¿no? Y eso pasa todos los días, que hay gente que está en la cárcel injustamente por robar una barra de pan. Bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas que lees, que investigas, que estudias, te hacen ir tomando decisiones, ¿no? En la vida. Y no las he tomado yo, sí, de última sí, pero muy impulsada y arropada por amigos, o sea, amigos de verdad, no colegas con los que te tomas una cerveza, te comes un asado, sino los amigos que dicen: yo te apoyo y si caes voy a estar ahí, ¿no? Entonces eso es lo más maravilloso que te puede pasar en el mundo, porque caes una y otra vez. Entonces, es verdad que en estos años los fracasos han sido muchos, y los fracasos son muy buenos, porque de ellos aprendes. Hay que fracasar, estar ahí, pero si estás rodeado de amigos que te hacen salir de ahí, ¿no? Que te sostienen. Entonces, eso, sí, he fracasado mucho, he sufrido mucho, porque la pelea con los grupos de teatro que no te entienden, que eso no es teatro, los grupos, ¿no? Es ahí una pelea de todos los días, no trabajamos con subvenciones, no las queremos, entonces hay que trabajar mucho para abrir un espacio, como las salas que tenemos en España, etcétera, etcétera. Es trabajo, o sea, dale, ponte a poner suelo, ponte a poner la luz, ustedes saben de eso, ¿no? Por eso ahí creo que nos entendemos, en España no se entiende tanto, pero la pasas mal, evidentemente, pero la alegría de cuando actúas
y no estás hablando de ti, de tus problemas, sino de los otros, siempre me pasa que cuando salgo a actuar, Sí. digo, ay, ¿por qué? ¿Por ¿Qué qué hago me acá? meto en esto? ¿No? Sí. No quiero, porque siento que ¿qué tengo que decir yo de esto? No tengo ni idea, soy muy mediocre, etcétera, etcétera. Pero al acabar, cuando terminas Sí. la función y empiezas a dialogar con la gente, ahí encuentras sentido, ¿no? Dices, hago esto porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque Sí. creo que es lo que debo hacer en este mundo, y no lo hago por mi propia voluntad, sino porque siento el apoyo de una corriente histórica. También está ahí el movimiento obrero, ¿no? También está ahí Sí, tantas sí. corrientes que han hecho así y no se han creado grandes problemas mentales y mira lo que estoy haciendo. No, no les quedaba otra. Lo han hecho. Eso. Lo que pasa es que hoy es muy fácil que nos compren con maquinitas, con mira, hay Y tú eras, muchas tentaciones, ¿no? Todo esto, vos lo contás como que, bueno, como que de golpe fuiste a un curso y como que de golpe estás acá. No. Cuando eras niña, ¿esto estaba Sí. en tu cabeza? ¿Eras una niña solidaria? ¿Eras una niña Bueno, que yo no soy pensaba en solidaria. los otros? ¿Eras una No, es niña- verdad que tengo una familia que me ha educado en unos valores, o sea, tengo esa gran suerte, ¿no? Sí. De una familia que me ha educado, o ha intentado educar, porque luego yo he deseducado todo, Sí. pero ha intentado educarme en, mira, no eres el centro del mundo, mira, si quieres algo, ponte a trabajar, no te... me acuerdo de mis grandes peleas con mis padres de, quiero una moto, y me dicen, no vas a tener moto, quiero un pantalón más caro, porque quiero de la marca tal, no, yo te doy tanto para un pantalón, que es lo que vale un pantalón, que tú quieres gastarte más, allá tú, ¿no? Y que nos pusieron a trabajar en cosas sencillas, o sea, dando clases de patinaje, Sí, sí. cosas así desde jóvenes, ¿no? Para que supiéramos lo que era el valor del trabajo y de las cosas, ¿no? Entonces es verdad que eso está ahí, ¿no? Y el amor de mis padres para mí es fundamental. Mi padre es capitán y siempre ha viajado, no estaba en casa, pero siempre estaba presente. Bueno, una serie de valores Sí, que sí, quieras sí. que no mamas, Sí, ¿no? sí. Y después te van haciendo que en lo profesional, en las decisiones de la vida, te estén sustentando ahí, ¿no? Aunque ellos tengan la tentación también me dicen mis padres, no, pero no, que cuando dejé de ser funcionaria, Claro. pero ¿cómo? No, piénsalo bien, pero si es un trabajo para toda la vida, bien pagado, tal. Sí, sí. Pero en el fondo mis padres lo valoran, Sí, sí. están muy orgullosos y no le toques a la niña porque claro, a veces se dedica al teatro y la gente, ¿no? Sí, eso Y mis sigue. padres, no entienden lo que hace mi hija, ¿no? Bien, ahí estás. Entonces, es verdad que hay esa, o sea, como esa base familiar y luego de ir conociendo grupos que luchan, asociaciones, la historia, ¿no? Sí, tu de tiempo, movimiento. tu tiempo también. Mi tiempo y todo el anterior, ¿no? Que muchas veces olvidamos, y experiencias normales de la vida, ¿no? Las madres para mí son fundamentales, las madres del mundo entero, Sí, sí. que día a día ponen por encima los problemas de sus hijos, de los vecinos, etcétera, etcétera, por encima de los suyos, ¿no? Cosas tan sencillas, ¿no? Que si en verdad las lleváramos a lo global, al mundo, Sí. no funcionaríamos Yo siempre- así, ¿no? Yo te pregunto, porque así como vos has afirmado que trabajar con los niños es apostar a que ellos puedan tener una mirada diferente, yo siempre, cuando estoy con el entrevistado, pienso que este entrevistado que está haciendo ahora esto, tuvo esa mirada desde niño. Y esa mirada la tuviste sin este teatro de la escucha. Bueno, igual, claro, el teatro de la escucha fue como para mí un despertar, más en el ámbito vocacional, ¿no? Porque yo me dedicaba más a lo educativo, etcétera, muy bien. Y sí, siempre me gustó el teatro, ¿no? Y yo iba de pequeñita con mis padres, no mucho, pero de vez en cuando me dejaban el capricho de ir al teatro, y yo sentía que aquello era increíble, ¿no? Sí. Bien, pero aparte de ser increíble, mágico, interesante, fascinante, puede ser otra cosa. Y eso fue el teatro de la escucha. Puede ser otra cosa. Puede intentar ser respuesta en el mundo de hoy. Puede que no sea el protagonista el actor, sino todo un mundo aplastado que necesita que se escuche. Por supuesto, que sean ellos los primeros que hablen, pero si no, también nosotros tenemos el deber, ¿no? Pasa el otro día, ayer salía en un periódico un premio Nobel de Medicina brasileño que decía
Hoy las grandes inversiones económicas en la medicina son cirugía plástica y ¿cómo se llama? Y esto, para potenciar lo viril, no sé cómo se llama ahora porque me salen nombres muy feos, cosas así, ¿no? Y dice, dentro de 20 años tendremos viejas con tetas muy bonitas y viejos con unas grandes sed sexual, pero con Alzheimer. Y no sabrán para qué tienen esos pechos ni esa posibilidad, ¿no? Y pasa eso, que las profesiones, la medicina, ¿para qué está sirviendo? La educación, ¿para qué está sirviendo? ¿Para educar personas o para lo que tú decías, para el éxito? Lo cual supone siempre que sube alguien, quiere decir que alguien queda abajo. Así es. ¿No? Nosotros entendemos la promoción es crecer hacia abajo, es decir, cada vez servir más al otro, ¿no? Hacerse más... y en una casa funciona así también, ¿no? Total. Si estamos todos al servicio, la familia funciona más. Si yo quiero estar por encima, que mi ropa esté lavada, que tú limpies para mí, que tú cocines para mí, ahí va a haber siempre alguien que esté arriba y alguien que esté abajo, ¿no? Entonces, bueno, un poco... Yo sé que estoy mezclando muchas cosas y que a veces no sé si te contesto. Como debe ser, porque la vida es eso. Bueno, Chuza, un placer haberte Igualmente. escuchado. Bienvenida a la Argentina y esperemos que tu teatro se expanda. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.